Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial sobre el lenguaje de programación en Java. El día de hoy les vengo trayendo otra de las propiedades de la programación orientada a objetos, el cual es el polimorfismo. Así es, estaremos viendo de qué trata el polimorfismo, cómo es que se comporta, cuál es su beneficio al momento de desarrollar nuestro código Java y cómo es que se aplica en nuestro entorno de desarrollo. Así que vamos a empezar por lo que nos dice esta propiedad de la programación orientada a objetos. El polimorfismo es la declaración de dos o más métodos con el mismo nombre. Así es, con el mismo nombre, pero que de alguna u otra manera se diferencian en los parámetros que se le puede colocar a estos métodos. En pocas palabras, tú puedes declarar un método con el mismo nombre dentro de una misma clase. 4 o 5 veces puedes colocar un método llamado mostrar datos, pero que entre ellos se debe diferenciar por lo menos en las variables o argumentos que reciben. Así es, esto se complementa mucho con lo que es la herencia, puesto que si en la herencia, como en el video tutorial anterior, tenemos el método llamado cálculo salario, me parece que todas las jerarquías van a tener que tener de alguna u otra manera este método con el mismo nombre. ¿Por qué? Porque van a hacer el mismo procedimiento, calcular un sueldo, calcular un salario, pero que de alguna u otra manera se deben diferenciar solo en los argumentos. Por ende, no hay necesidad de cambiarle el nombre al método. Vamos a ir a nuestro entorno de desarrollo para ver cómo es que se aplica este principio de la programación orientada a objetos. Yo tengo por acá dos clases, una clase persona y una clase empleado. Lo que voy a hacer es, al igual que el video tutorial anterior, declarar tres variables. Para el nombre, le voy a declarar para la edad, le voy a declarar para el salario. Muy bien, ya está. He declarado tres variables. Ahora, para aplicar el principio del polimorfismo, voy a declarar un método llamado cálculo salario. ¿Sí? Y, bueno, a mí se me ocurre cualquier cálculo, ¿no? Que el salario sea igual a 1000 más 2.5 multiplicado por la edad. Muy bien, como ya les he dicho, el método, la forma de hallar el salario, de verdad que no tiene mucho que ver. Para aplicar el polimorfismo, tendría que declarar otro método con el mismo nombre. Muy bien, pero sucede que hay un error. Así es. Lo que sucede es que el principio del polimorfismo te dice que tú puedes declarar dos o más métodos con el mismo nombre, pero estos métodos se tienen que diferenciar en los argumentos o parámetros que reciben. Entonces, lo que yo voy a hacer es agregar acá un parámetro adicional llamado descuento. ¿Sí? Del tipo double. Y como te das cuenta, el error automáticamente ha desaparecido. He declarado dos métodos con el mismo nombre, pero se diferencian en el pase de los parámetros, puesto que el primero no lleva ningún parámetro y el segundo sí. Es más, yo podría hacerlo de una manera distinta, el cálculo del salario, que sea 950 menos, se me ocurre 50, multiplicado por el descuento que se le va a dar a la persona. Y listo, ya tengo dos métodos. Cálculo salario, mismo nombre, pero como te digo, se diferencian en el pase de los parámetros. Podría crear un tercero. Pero como te digo, debe diferenciarse al menos en los parámetros que recibe. Quizá acá yo podría colocarle un entero llamado experiencia. Así es, que reciba un plus por la experiencia que tiene ese empleado. Yo lo puedo definir como 2500 más 12.6 multiplicado por su edad. Así es. Podría colocarle dos o tres parámetros más, no tiene nada que ver, pero en esto consiste el polimorfismo. Declarar métodos con el mismo nombre, pero que al menos se diferencien en el pase de parámetros que van a recibir. Y obviamente que van a hacer la misma función. Cálculo salario va a calcular el salario de una persona dentro de esta clase. Ahora, el polimorfismo se puede dar de dos maneras. Cuando se trabaja en la misma clase o cuando ustedes trabajan en una jerarquía de clases, que entre paréntesis vendría siendo la herencia. De esta manera,
Cuando el polimorfismo se trabaja en una misma clase, recibe el nombre de sobrecarga de métodos. Así es, la sobrecarga de métodos no es más que un concepto asignado al principio o a la propiedad del polimorfismo. Propiamente dicho, no es un paradigma ni tampoco es una propiedad, sino es un tipo, por decirlo así. Cuando nosotros tenemos varios métodos declarados en una misma clase con el mismo nombre, estamos hablando de polimorfismo, y más específico aún, como te acabo de decir, esta es una sobrecarga de métodos. Pero si nosotros queremos aplicarlo con una jerarquía de clases, como te digo, en herencia, entonces también lo podemos hacer. Agregamos la palabra extends y hacemos que esta herede de nuestra superclase, que es persona. Tú puedes declarar acá otras variables, pero lo único que voy a hacer es alterar el método cálculo salario. Y te vas a dar cuenta de que cálculo salario, el nombre, está sombreado de amarillo. Así es, porque se va a hacer una referencia al método de mi superclase. Pues bien, ahora vamos a hacer que el salario acá sea igual a ¿qué? Bueno, no sé, se me ocurre que sea igual a 2.680 más 3.9 multiplicado por la edad de la persona. Así es. Te das cuenta de que acá no hay ningún problema con el acceso de las variables. Pero algunas personas me estuvieron preguntando de que tenían errores. Bueno, te voy a mostrar en qué supuestamente es el error. No es un error. Vamos a Encapsule Files y seleccionamos todo. Quiero que te des cuenta en los métodos cálculo salario que ves por acá. Vamos a encapsular los campos. Algunos me mencionaron que acá se cambia por los métodos get y set. Propiamente dicho, esto no es ningún tipo de error, simplemente está mejorando el desarrollo de la lógica. Esa es una de las ventajas que nos trae el NetBeans. Automáticamente nos genera y nos cambia los métodos que nosotros podamos haber creado con los get y set, que son muy importantes y se utilizan. Ahora, si vamos a empleado, vemos que también automáticamente se ha cambiado. Ahora, ¿por qué está sombreado de amarillo? Porque en este caso nosotros estamos alterando. Ojo, estamos alterando el método de nuestra superclase. Si queremos que desaparezca el error, no hay ningún problema. Se agrega el overdrive. ¿Pero por qué se agrega el overdrive? Porque, como te he dicho, puede ser que este método cálculo salario tú lo puedas definir varias veces dentro de la misma clase. Puede haber una confusión si es que este método se ha alterado en la misma clase o en una jerarquía. Entonces es por eso que aparece este overdrive, para indicar de que esta no es una sobrecarga, sino es una sobreescritura, puesto que se está alterando el método de una superclase. Exacto, así es. También puedes alterar el método de una superclase, así es, pero ya no recibiría el nombre de sobrecarga, sino recibiría el nombre de sobreescritura de métodos. Así es, tú puedes inclusive sobreescribir todos los demás métodos que tienes en la superclase, e inclusive tú acá puedes nuevamente alterar los métodos de la clase empleado, siempre y cuando tú los hayas declarado. Ahora, antes de pasar a lo que es la explicación en los constructores, yo te quiero hacer énfasis en lo siguiente. Si tú estás realizando una sobreescritura, ojo, no una sobrecarga, una sobreescritura, generalmente tú tienes que utilizar la palabra reservada super, seguida del método de la cual tú estás alterando. Exacto, esto es para diferenciar que es una sobreescritura, adicionalmente al overdrive. Es más, si nosotros acá mandamos a llamar a nuestro constructor, vas a ver que la palabra reservada super también, exactamente, también va a ser utilizada. Mira, persona. Vamos a utilizar los insert code para poder crear los constructores de mi superclase. Una con parámetros y una sin parámetros. Los constructores también son métodos, y si te das cuenta, este método se llama persona y este otro método también se llama persona. Acá también estamos utilizando lo que es una sobrecarga de métodos para el constructor. Pero la diferencia viene acá, que si nosotros queremos utilizar un constructor, vamos a necesitar
los constructores de mi superclase. Así es. Es más, por acá te voy a ayudar todavía con otro dato más. Le voy a declarar un string para su categoría. Si es contratado, si es temporal, bueno, qué sé yo. Mira lo que sucede. Aparece una doble pantalla como en el video tutorial anterior. El de la derecha es referenciado para las variables de la clase o de la subclase, mientras que el de la izquierda corresponde a las variables de la superclase. Y aparece nuevamente la palabra reservada super. Como te dije, la palabra reservada super hace referencia a las variables de la superclase. Pero acá, ¿por qué solamente aparece el super y las variables? Puesto que no se puede sobreescribir los constructores. Así es, todo método se puede sobreescribir, a excepción de los constructores. Los constructores son métodos, pero estos no se pueden sobreescribir porque tienen el mismo nombre de la clase. Es por eso que solamente aparece la palabra reservada super y nos trae las variables nombre, edad y salario. Pero acá nosotros colocamos el operador punto y traemos la función que hemos alterado. De esta manera nosotros aplicamos una sobreescritura de métodos en una jerarquía de clases. Así que el polimorfismo trata de eso. Simplemente en declarar dos o más métodos con el mismo nombre, pero que se van a diferenciar en el pase de argumentos y que a las finales van a realizar el mismo o similar proceso. En este caso, un cálculo del salario. Si se trata de la misma clase, es una sobrecarga. Si se trata de una jerarquía de clases, se trata de una sobreescritura. Esas son las dos maneras de presentar el polimorfismo. Ahora, si en algún momento te preguntan en tu examen, estoy seguro que sabrás cómo responder, ya sea para una entrevista laboral o para algún concurso o para alguna beca. Espero que haya sido muy de mi ayuda esta explicación. Hasta aquí va a llegar este video tutorial, espero que hayan aprendido lo del polimorfismo y no se olviden de suscribirse y recomendar los videos a través de sus cuentas de YouTube, Facebook o qué sé yo. Así que conmigo será hasta otra ocasión. Muchas gracias.